Hermanos en Cristo Jesús, muy buenos días. Estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios venimos a rezar, a orar, mas no a conversar. Y también quiero pedirles que por favor todos los que tengan sus celulares, por favor ponerme el vibrador en silencio o de lo contrario apagarlo. Gracias. Entonamos el canto número 3, viene con alegría. Ponemos en pie. Nosotros hemos de glorificarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Esta Eucaristía ofrecemos en honor del Señor de Canchapilca, pidiendo por cada uno de ustedes, por todos los devotos, quienes están aquí presentes en nuestra comunidad, alegrándonos junto a nuestro Señor de Canchapilca. Reconozcamos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es estar circuncidado o no estarlo, sino ser una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Palabra de Dios. Al Salmo responde: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La
venido al mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la multitud: ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud le respondió: sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le respondió: la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz, no sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Ante todo, queridos hermanos, agradecer al Padre Oscar, párroco de Lagos, de estas comunidades, por permitirme compartir esta Eucaristía con ustedes, y gracias también a la invitación de la señora Roxana, de toda su familia. En varias ocasiones me han invitado para conocer aquí la devoción a Nuestro Señor de Canchapilca, y en esta oportunidad pues nos hemos dado tiempo también con los hermanos del coro para compartir aquí esta devoción. Y me hablaban el día de ayer de que no solamente el Señor de Canchapilca, también hay otras cruces en otros lugares, el Señor de Uruguay y también de Bogotá, algo así me decían, que son tres que tienen como origen de alguna manera pues un tronco común. Y en ese sentido se me ocurre pues pensar en una, así como pues se han partido de algún lugar estas tres imágenes, a lo mejor también pensar con todos sus devotos en un reencuentro que puede ser, no sé cuándo puede ser, pero es algo que se puede pensar, de tal manera que los fieles también vayan recordando la historia, porque con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fe, también se va fortaleciendo. Y en ese sentido, pues yo creo que también esa fe se manifiesta en esta comunidad fuertemente, en el compartir, en la solidaridad. Hemos visto cómo la gente pues comparte la mesa, comparte la Eucaristía, se divierte, y creo que todo esto pues hace realmente pues que esta fiesta sea una tradición maravillosa, y donde cada año
renovamos nuestra fe en el Señor que ha muerto en una cruz. Y en este sentido, pues, se me ocurre pensar cuánto tiempo tiene ya la cruz aquí. Ustedes lo sabrán. ¿Cuánto tiempo tiene? Más o menos para recordar. 100 años, 200 años, 500 años. Bueno, probablemente desde los evangelizadores que llegaron a América, pues con Santo Toribio como obispo que recorrió todas las zonas de Lima, los alrededores, seguramente pues iba sembrando la fe y también ha llegado pues hasta nosotros. Así que, queridos hermanos, la cruz pues no viene desde un tiempo, digamos así, cercano, sino desde Jesús. Desde el Señor que murió en una cruz, pues recordábamos la historia que, por ejemplo, ¿quién comenzó la devoción a la cruz? Había sido la mamá del emperador Constantino en el siglo IV, o sea, más o menos más de 1600 años atrás, cuando a ella se le ocurrió pues buscar el madero en el cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y parece que lo encontraron, más allá de las evidencias históricas, pues está la fe. Encontraron esa cruz y en muchas iglesias de ese tiempo se han comenzado pues a erigir capillas, iglesias, sobre todo con las reliquias de Jesús. Pero yo creo que de nada nos sirve ser simplemente espectadores de la cruz de Jesús cuando no entendemos el significado. Pero si entendemos el significado, realmente pues sabemos que la cruz nos compromete. Porque hoy en día también el Señor Jesús sigue sufriendo, sigue padeciendo, sigue siendo clavado. Y nosotros también a veces, ya sea directa o indirectamente, podemos ser los verdugos, aquellos que también maltrataban a Jesús. ¿De qué manera? Pues puede ser a veces cuando explotamos a los demás, cuando los maltratamos, cuando hablamos mal del otro, porque la cruz es signo de salvación. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener una nueva vida. Así que podemos hacer ese examen de conciencia de quiénes son los que hoy en día pues también están crucificados. Pueden ser de repente los enfermos que están en los hospitales y están padeciendo. Lo mismo podemos decir de Jesús. Podemos decir de repente pues alguien que padece la explotación, la prostitución. De repente mujeres que están sometidas a estas situaciones. De repente, qué sé yo, los ancianos, que a veces no hay quien los recuerde, los hijos se han alejado y ellos están solos. A veces nos olvidamos, los niños, a veces abandonados por sus padres, ya sea con responsabilidad, a veces los padres por el trabajo, por buscar una mejor, qué sé yo, oportunidad de vida, abandonan a sus hijos. Por eso la gente a veces sigue padeciendo. Y nosotros podemos quedar simplemente como espectadores de la cruz. Yo creo que el Señor nos hace un llamado a que podamos ser verdaderos discípulos. ¿Y todos los de Cachapilca son discípulos de Jesús o no? Sí. Al ser discípulos de Jesús, recuerden que el Señor nos dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por mí y por el Evangelio, la ganará para siempre, dice el Señor. Así que Él es el ejemplo. Queridos hermanos, somos discípulos si realmente estamos cargando la cruz que nos ha tocado vivir, que podemos ser a veces nosotros mismos. A veces no nos aceptamos tal como somos. No aceptamos lo que Dios nos ha dado, nuestras cualidades. Por eso, siempre mirando al Señor, realmente también tenemos que vivir agradecidos de Él. Y si queremos ser discípulos, realmente pues Él nos dice: toma tu cruz, sígueme, renuncia a ti mismo. Pierde la vida, pero por el Evangelio. ¿Qué será perder la vida? Pues será de repente dejar el hombre viejo. El hombre viejo, aquel que nos inclina al pecado.
realmente pues somos pecadores. Al ser pecadores, pues estamos inclinados al mal, pero no debemos vivir con esa actitud de repente pues ya de derrotados, sino más bien con la valentía de que el Señor en una cruz se sacrificó y nos dio ejemplo. Y no solamente eso, sino que ya desde el bautismo creo que todos hemos participado de la cruz. Los niños son signados en el bautismo. Los padres, los padrinos hacen una cruz en la frente de los niños. Ustedes tienen aquí una cruz, me dicen que en la subida pues habrá más cruces. Son signos de alguna manera pues de fe. Y ojalá que la fiesta es maravillosa, realmente cuando nosotros también somos conscientes del significado de la cruz. Así que en ese sentido que se manifieste esa solidaridad también con la capilla. Me gusta esta capilla, está maravillosa, pero sean generosos también con la parroquia, ayuden a las hermanas, al sacerdote, porque a veces cuando la gente solamente mira la fiesta, realmente pues vemos a veces las iglesias vacías los días domingos. ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque quizás nuestra fe es superficial. Llega la fiesta una vez al año, estamos ahí con el Señor, pero el resto del tiempo, a veces claro, estamos por interés. Y en ese sentido el Señor no es nuestro pastor, también nosotros buscamos nuestro interés. Así que para cada discípulo de Jesús, la misa dominical es necesaria. Es la participación de Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Por eso el Señor no se quedó en la cruz, no nos quedemos en el Viernes Santo. El Señor ha resucitado y nos ha dado nueva vida y quiere siempre encontrarse con nosotros, ya sea en el necesitado, en el pobre, en la liturgia. El Señor sigue presente y nos sigue acompañando cada día. Así que mis felicitaciones a todos ustedes en este día de fiesta. Por primera vez que estoy aquí en esta celebración con ustedes, me da gusto ver cómo con alegría celebran estos acontecimientos de la pasión de Jesús, y ojalá que ustedes también sean transmisores de esa fe hacia sus hijos. Inviten también a los niños para que conozcan la historia de nuestro Señor de Canchapilca, de tal manera que la tradición no se acabe con nosotros, porque siempre somos pasajeros. Las buenas costumbres se deben conservar. Y qué mejor las costumbres pues purificadas del mal. Siempre lo bueno debe preservarse. Lo malo se va desechando poco a poco, y en ese sentido pues nosotros somos agentes y promotores de una cultura mejor. El Señor siempre quiere que nosotros hagamos el mundo mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando la cruz. El Señor se entregó por nosotros. Todo lo ha hecho por amor. Y creo que el amor también es la característica principal del cristiano. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es nuestra consigna. Decía Jesús: sabrá la gente que ustedes son mis discípulos si se aman. ¿Y qué es el amor? Hacer el bien. Así que en nuestras manos está hacer el bien. Si no podemos, San Agustín decía: haz lo que puedas, y lo que no puedas, pide ayuda a Dios. Eso decía: hay que hacer lo que podamos. Tenemos también manos, tenemos pies, tenemos inteligencia, y nos ha dado Dios para hacer el bien. Lo que no podamos, pidamos ayuda a Dios, que es milagroso. Creo que el Señor de Canchapilca tiene mucha historia, mucha gente viene pues por agradecer a Dios también. Muchos milagros se han manifestado. Los milagros no fueron solamente en vida de Jesús. Los milagros se siguen manifestando gracias a la fe de los fieles. Se ponen en pie. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Descendió a los infiernos, Santo
Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor Antonio, y por todos los sacerdotes, para que, ejemplo del Cristo crucificado, saquemos sabiduría de esta cruz y ahí impartamos el Evangelio al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por todas nuestras autoridades, nuestro presidente electo, los alcaldes y otras autoridades de nuestra comunidad, para que el Señor de Canchapilca inspire en sus corazones y suscite en ellos buscar siempre el bien común y las necesidades de los que en realidad lo necesitan. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los devotos del Señor de Canchapilca, quienes promovieron las primeras veces nuestra festividad, para que el Señor perdone sus pecados, y a nosotros que estamos aquí aún reunidos junto a Él, incremente nuestra fe y nuestra devoción hacia Él. Roguemos al Señor. Por todos los hijos de Canchapilca que se encuentran en diversos lugares de nuestro país y del mundo entero, para que su amor y su devoción al Señor de Canchapilca esté siempre presente. Roguemos al Señor. Y por todas las intenciones que hay en sus corazones, para que el Señor de Canchapilca les conceda lo más necesario y urgente. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Entonamos el canto número 9, Soy todo para ti. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos.
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que ofrecido en la ara de la cruz, quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz. Cantamos el canto número
Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Nuestra Eucaristía en honor del Señor de Canchapilca ha terminado. Pueden ir en paz. Agradezco la visita del Padre Abelardo, párroco de la parroquia Santuario Señor de los Milagros de Huaral, al coro que trabaja en dicha parroquia. Y me uno a la alegría de nuestra comunidad de Canchapilca. Y solo les voy a decir lo siguiente. Creo yo